Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa, que es Mujer y Explotación Sexual y Reproductiva, pero primero quisiera hacer una presentación de lo que son las Jornadas Argentina 2050, qué país queremos en 30 años. Estas jornadas son un llamado al debate y a la reflexión de distintos intelectuales, referentes de organizaciones sociales y políticas, para discutir, por un lado, la naturaleza de la crisis actual, es decir, discutir sobre las causas de los problemas que hacen que el país expulse a la mitad de su población y lo someta al conjunto a décadas de degradación de la economía, del medio ambiente, de la salud, de la educación. Y además también se trata, y lo más importante, es reflexionar sobre cuál es el país deseable que queremos desde un punto de vista obrero si queremos superar esta crisis. Entendiendo que esta degradación de las condiciones de vida se enlazan con un sistema patriarcal que oprime a la mitad de la humanidad por motivos de su sexo, en donde las mujeres nos exponen el sistema patriarcal nos expone a los femicidios, a los casamientos forzados, a la brecha salarial, a la doble jornada laboral. En estas jornadas también queríamos debatir sobre el rol de la mujer en la sociedad actual y también las características de la mujer en la sociedad del futuro. Estas jornadas son organizadas por el movimiento Argentina 2050, que Vía Socialista integra, entre otros, y contiene un diagnóstico de la situación actual y un programa posible de acción. A este programa queremos ponerlo en discusión para enriquecer el planteamiento de los problemas y de las soluciones también. En estos 4 días, que van desde el jueves al domingo inclusive, se trata de discutir a lo largo de 41 mesas los principales ejes de la vida social: economía, medio ambiente, política, sociedad, mujer, como en este caso. En el marco del 8M vamos a estar debatiendo por eso en esta mesa, mujer y explotación sexual y reproductiva, y bueno, vamos a dar paso a las compañeras que exponen. En primer lugar va a estar exponiendo Marta Fontenla, que es militante feminista, abogada y fundadora de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer. Integrante de la comisión promotora del primer Encuentro Nacional de Mujeres y de Convocatoria Abolicionista Federal. Autora del proyecto de ley por la erradicación del sistema prostituyente. Marta. Bueno, buenas tardes. Creo que la mayoría de las que estamos acá nos conocemos y muchas de las cosas que vamos a decir ya no las he oído en otros momentos, porque vamos a hablar fundamentalmente, ella y yo, del proyecto de ley que tenemos para erradicar el sistema prostituyente. Para elaborar este proyecto partimos de cuál es la situación actual, la situación política, económica, social de las mujeres, qué es lo que está pasando con la explotación sexual y cómo esta situación y esta inferioridad económica ha sido constante para las mujeres en todas las sociedades conocidas. Y por qué las mujeres somos las pobres entre los pobres del mundo. Y por qué esta desigualdad social, sexual y política con los varones en este sistema llamado patriarcado nos ha determinado para que estemos en esta situación y para que en este momento seamos las explotadas sexualmente y que nuestra sexualidad, nuestra vida y nuestros cuerpos sea apropiado por un sistema prostibulario y pornográfico que es el que está instalado en nuestras sociedades. Si bien toda esta problemática no es nueva, en este momento con las políticas económicas neoliberales se ha acentuado. Entonces, la situación de las mujeres, especialmente de las mujeres y niñas prostituidas, es cada vez peor en esta sociedad. Los cambios que proponemos en este sentido
tienen que pasar por lograr la igualdad en los derechos, en todos los tipos de derechos sociales, económicos, políticos y culturales, para que las mujeres podamos elegir libremente qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos hacer, cosa que no es posible en este momento, en estas sociedades donde nuestra vida está determinada por tantos mandatos que se han instalado en nosotras. Nosotras, para organizar este proyecto y para darle forma, tuvimos en cuenta cuáles son los daños que produce la prostitución en las mujeres prostituidas, en las niñas y en todas las personas prostituidas, y también cuál es la situación económica actual que hace que la prostitución en este momento tenga las características que tiene. Y por qué está siendo una fuente de ganancias tan importante para los estados y para los prostituyentes. Los fundamentos del proyecto en relación a cuál es la situación de los daños que produce la prostitución y la trata y las formas de explotación sexual parten principalmente de dos autoras que son Melissa Farley y Judith Trinquart, que han estudiado mucho cuáles son estas problemáticas. Y en relación a la situación económica de las mujeres, tomamos en cuenta las investigaciones realizadas por el CIM, por la Comisión Interamericana de la Mujer, que es tributaria de la Convención de la CEDAW, y, por otro lado, cuáles son las investigaciones del Ministerio de Economía de la Nación. Estos datos se refieren al 2020, pero en los últimos datos, que son de finales del 21, no han cambiado mayoritariamente. La situación, el COVID, ha agravado muchísimo la situación de las mujeres porque las mujeres somos las encargadas de la reproducción de la vida y del sostenimiento de la vida con recursos cada vez más escasos en relación a los medios económicos y a todo lo necesario. Entonces, esta situación planteada por una pandemia como así lo de la del COVID hace que la situación esta se ha agravado. Estos informes en relación a la situación económica sostienen que las mujeres somos las que sufrimos los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganamos en promedio entre un 29% y un 36% menos que los varones, según sean trabajos formales o informales. La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes y de los jóvenes, las jóvenes son las que tienen menos capacidad menos posibilidades de trabajo. Esta situación, unida a la hipersexualización de mujeres y niñas, explica por qué el aumento de las plataformas como OnlyFans, que constituyen métodos de captación para la prostitución y la pornografía, donde las adolescentes y las jóvenes son seducidas por el envío de dinero de proxenetas, tratantes y puteros, a cambio de fotos en actitudes de hipersexualización, actitudes pornográficas y prostibularias. La difícil situación laboral de las mismas, la objetivación de sus cuerpos, la aceptación general por parte de la sociedad y la falta de apoyo de los estados hacen que estas formas de prostitución sean un recurso para cubrir las necesidades de estudios, de ayuda familiar, de bienes que ofrece la sociedad de consumo en estas sociedades cada vez más empobrecidas. Por otro lado, también están las migraciones, en su mayoría producto de los cambios económicos y sociales, que son otro factor importante de las características que ha tomado la prostitución y la trata en este momento. También está el aumento de la prostitución militarizada a partir de las grandes guerras, de las guerras que se están produciendo, donde hay una guerra, hay trata, hay prostitución y se organiza la prostitución militarizada para quienes están participando para los varones que están participando de esa guerra. Está también el intenso lobby de los proxenetas para que la prostitución sea desregulada y sea considerada un trabajo como cualquier otro para proveer ganancias a los estados y a los tratantes y proxenetas.
También están las remesas que las mujeres prostituidas en el exterior envían a sus países de origen, que son utilizadas para cubrir las deudas externas creadas por los países centrales a los países periféricos. Esto sería en cuanto a la situación económica y a cuál es no solamente la situación económica, sino también lo que está pasando para este aumento de la prostitución. Y por qué la necesidad de tener proyectos de ley que apunten a resolver este tipo de problemas de las mujeres. El otro aspecto que tomamos, además de la cuestión económica, es la que ya mencioné, del daño que producen los puteros, los tratantes y los proxenetas en las mujeres y las niñas prostituidas, daños comparables a las que sufren las personas que han estado víctimas de tortura o de cualquier otra situación de esa misma gravedad. Desde el punto de vista jurídico, el fundamento de este proyecto, ¿cuánto llevo? ¿Estoy bien? El fundamento de este proyecto a nivel jurídico se basa en el Convenio para la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena del año 1949, que establece que la prostitución y la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas, son incompatibles con la dignidad humana. O sea que el bien jurídico que se tiene que proteger es la dignidad humana de las personas, es los derechos humanos, porque la dignidad es el basamento central junto con la igualdad de todos los derechos humanos. Este tratado de 1949 es un tratado de derechos humanos. Otros de los tratados que hemos tomado también para tener en cuenta son la CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer, las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la CEDAW, la Convención de Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El convenio del 49, como dije, es el que codifica cuál deben ser los sistemas que deben ser seguidos por los estados para conseguir erradicar la prostitución. ¿Y por qué digo esto? Porque los puntos centrales de este tratado son establecer a la prostitución y a la trata como incompatibles con la dignidad humana. Por otro lado, porque establecen que el consentimiento de las personas víctimas de prostitución y de trata nunca tiene que tenerse en cuenta para castigar o para sancionar a quienes son los autores de los delitos. Este es un punto central, el punto del consentimiento de las víctimas, si las víctimas pueden consentir o no ser explotadas. Pensar que una víctima puede prestar consentimiento para ser explotada es estar de acuerdo con las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si el tratado dice que la dignidad humana es central y es violada por la prostitución y por la trata y por la explotación sexual, no se puede aceptar ningún tipo de prostitución porque es violatoria de los derechos humanos. El tema del consentimiento es central para poder definir cuáles son las leyes que queremos. ¿Por qué? Porque desde que se reglamentó la prostitución como la conocemos después de la Revolución Francesa, el tema del consentimiento pasó a ser central en todos los debates relativos a la prostitución. Es decir, primero el debate era si se puede o no consentir y desde qué edad. A fines del siglo XIX y principios del XX, el consentimiento estaba fijado en los 16 años. Las feministas de la época, encabezadas por Josephine Butler, empezaron a cuestionar todo esto, empezaron a cuestionar la reglamentación y empezaron a cuestionar que a las mujeres se les hicieran exámenes para ver su salud sexual y que no tuvieran enfermedades que pudieran ser contagiadas.
Estos son debates que se dan a nivel de todo el mundo occidental, digamos, de Europa y América, y se reglamenta, siguiendo el sistema francés, se reglamentó la prostitución. En Argentina también la prostitución estuvo reglamentada desde 1874 a 1937, en que se dictó la ley de prohibición de instalación de prostíbulos en todo el territorio de la nación, y quedó consagrado el sistema abolicionista. Ahí comienza nuestra tradición abolicionista, consagrada por el convenio de 1949. Digamos, hasta en toda esa época, en la época del constitucionalismo social, son la época de los tratados de derechos humanos, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos los anteriores, como los de la esclavitud, pero ahí aparecen estos tratados, y a esa etapa corresponde el tratado de 1949. En la etapa del neoliberalismo empiezan otro tipo de tratados. Son todos tratados que en general no van a reconocer derechos, salvo la Convención contra la Tortura, que sí es todavía una convención de derechos humanos. Es así que en el año 2000 se sanciona la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de Palermo, que establece en la definición de los delitos que van a poder ser que la prostitución va a poder y la trata van a poder ser consentidas por la persona prostituida. Acá se dictó una ley siguiendo este tratado y este protocolo, pero en 2008, pero en 2012, por acción de los grupos abolicionistas, esa ley se modificó y se volvió a reinstalar el sistema abolicionista siguiendo la Convención de 1949. Entonces, nosotras, en síntesis, pensamos que para restablecer y restituir los derechos de las personas y de las mujeres principalmente y niñas prostituidas, es necesario proyectos que, por un lado, apunten a sistemas de restitución de derechos, que den derechos, garantías y políticas que permitan dejar la prostitución, y por otro lado, sancionar a quienes son los responsables de este sistema, que son los puteros, porque los tratantes y proxenetas ya están sancionados en nuestra ley sin que se tenga en cuenta el consentimiento de las víctimas, pero los puteros no están sancionados y es para lo que hay mucha resistencia. Entre los objetivos que tiene este proyecto de ley que proponemos, se formulan derechos y políticas que hagan cumplir esos derechos que se proponen. Los fines que llevan adelante son, quiero explicar una cosita, ¿por qué esta ley tiene una restitución de derechos que abarca a todas las personas prostituidas y no solamente a las personas víctimas de trata, que son las que ahora están siendo contempladas por nuestra ley? El proyecto pretende incorporar a estos derechos a todas las personas prostituidas, estén prostituidas en nuestro país o sean inmigrantes que están en nuestro país o sean nacionales que están en otros países siendo prostituidas. Todas van a tener derechos y acceso a lo que establece esta ley. La ley actual contra la trata necesita que haya un proceso penal para que se puedan acceder a los derechos que la ley contempla, pero tienen que ser en los términos que la ley define, que son las personas que han sido víctimas de trata. En cambio, esta ley es para todas las personas prostituidas. Se citan una serie de derechos basados en la dignidad y la integridad. Entre estos menciono algunos porque ya termino, me quedan 5 minutos, termino antes. El derecho a la identidad y la intimidad, a la información,
a la libertad y la seguridad personales, al acceso efectivo a la justicia, a contar con asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito, asistencia médica y psicológica, asistencia alimentaria, acceso al sistema educativo y a una vivienda digna, y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, la ley establece también una serie de políticas de las que también vamos a hablar para que se hagan efectivos estos derechos. En este camino es central la lucha contra el proxenetismo y contra la propaganda de los lobbies de proxenetas y de las redes mafiosas de prostitución internacional que se han infiltrado en los organismos internacionales, en el Estado, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los movimientos sociales y la complicidad general que hace que sea muy difícil luchar contra estas redes. También es muy importante la defensa de la ley actual contra la trata de personas por todo esto que expliqué, porque es una ley que está fundamentalmente en la mira de los grupos reglamentaristas, que quieren cambiarla porque a partir de esta ley varias dirigentes del proxenetismo de AMAR han sido privadas de libertad por trata de personas, por promoción de la prostitución y por muchos de lo que la ley va definiendo vinculados a este tipo de delitos. Entonces, esta ley, para la propuesta que lleva adelante AMAR y todos los grupos reglamentaristas y los lobbies reglamentaristas, es importante la modificación de la ley contra la trata que tenemos ahora, porque es la que establece que no importa que la víctima diga yo estoy aquí porque quiero, si el tratante la trajo y ella dice me trajo porque yo quise, el tratante igual es sancionado. O sea, esta ley establece que el consentimiento nunca se va a tener en cuenta para exculpar a ningún autor de ninguno de estos delitos. Entonces, por eso es central lo que persigue AMAR, que es derogar esta ley para poder descriminalizar el sistema prostituyente. Lo otro central es, como ya lo dijimos, la restitución de derechos a las víctimas de prostitución y la sanción fundamentalmente de los puteros, que es lo que nos falta en Argentina para completar el sistema abolicionista. Y también esta sanción es, para la sanción de los puteros tampoco se va a tener en cuenta si la víctima consiente o no en haber estado dentro de los actos de prostitución llevados adelante por los puteros. Bueno, esto es fundamentalmente lo que queríamos decirle y el punto a que queremos llegar, porque no se puede seguir aceptando que los varones sigan teniendo derechos de acceso irrestricto al cuerpo de las mujeres por un precio en dinero y para seguir manteniendo el poder que tienen actualmente, el poder sexual, político y económico sobre nosotras. Gracias. Bueno, gracias Marta. Continúa Maggie Bellotti, militante feminista, también abogada y fundadora de Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, integrante de la Comisión Promotora del Primer Encuentro Nacional de Mujeres y de Convocatoria Abolicionista Federal. Autora también del proyecto de ley por la erradicación del sistema prostituyente. Bueno, buenas tardes a las valientes que están aquí. Como surge del diagnóstico desarrollado por Marta, en que brevemente, porque es mucho más largo, pero el tiempo nos corre un poquito, en que se fundamenta este proyecto, quiero señalar algunas de las ideas que les sirven de base. En este proyecto establecemos una serie de definiciones que en general son sobre aquellas que son diferentes a las que se usan habitualmente en el campo del derecho, y no solo el derecho, también como parte de
digamos, de nuestra cultura, del sentido común, etc. Una de las cuestiones que hacemos es definir la prostitución como una institución patriarcal, que consiste en el uso sexual de las mujeres, niñas u otras personas, generalmente por parte de varones, para su propia gratificación, por un precio en dinero o cualquier otro beneficio, ya sea con o sin intermediación de terceros. Es una forma extrema de violencia patriarcal y una situación de abuso de la sexualidad de las personas prostituidas que afecta su dignidad humana, su integridad física, psicológica y sexual, su autonomía y su bienestar. Esta definición incluye la llamada asistencia sexual, es decir, el uso de las personas prostituidas para atender presuntos requerimientos sexuales de las personas con discapacidad. En atención a que se considera una forma de violencia y una institución patriarcal, el consentimiento de la persona prostituida se encuentra viciado por esa misma violencia y no puede nunca considerarse un eximente de responsabilidad de quienes la explotan. Esto ya lo ha señalado Marta. Una segunda idea es que la igualdad y la dignidad son la base ética de los derechos humanos y que cuando hablamos de igualdad, hablamos de una igualdad tanto material como simbólica, porque no habría crítica posible a las estructuras de poder, a las distintas formas de explotación, opresión o discriminación, sin la igualdad como idea regulativa. Esta igualdad, sustancial o material, es asimismo enfocada desde una perspectiva emancipatoria relacionada con todas las mujeres. Porque si bien la prostitución afecta en forma concreta y directa a una determinada cantidad de mujeres, generalmente las más pobres, las más jóvenes, las más vulnerables, repercute como violencia simbólica y amenaza real en todas las mujeres. Es decir, todas somos prostituibles y quedamos incluidas en esta institución patriarcal. Otro de las ideas básicas es la obligación de no dañar y la consiguiente obligación de reparar cuando el daño se produce. Y por último, hay más, pero por último, por ahora, que la abolición de la prostitución y la pornografía es esta abolición parte esencial de cualquier proyecto de sociedad que pretenda terminar con la explotación, la opresión y la discriminación. En cuanto a los contenidos concretos, las políticas públicas que contempla este proyecto de ley, que se llama Proyecto de Ley para la Erradicación del Sistema Prostituyente, tienen como principios rectores la integralidad, la transversalidad y la interjurisdiccionalidad. Por ello, a lo largo de toda la enumeración de estas políticas se dispone la necesaria articulación de recursos entre las distintas jurisdicciones, nación, provincias, municipios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre los ministerios que correspondan a cada tipo de política. Pero también se enfatiza su carácter integral y de orden público, es decir, se trata de derechos irrenunciables y que no pueden ser negados por el Estado sobre pretexto de la renuncia que en algún momento pueda haber formulado las víctimas. Porque el acceso a los derechos es voluntario para las víctimas, o sea, no pueden ser obligadas a acceder a ellos, pero la protección de esos derechos y el cumplimiento de las políticas públicas respectivas son obligatorias para el Estado. Dichas políticas abarcan prevención, políticas educativas de protección dirigidas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, políticas especiales en caso de niñas, niños y adolescentes y de personas migrantes. Hemos adoptado el criterio de la legislación social, especialmente laboral y previsional previa a los neoliberales años 90, es decir, la formulación de una legislación que en lo posible se baste a sí misma. No requiere de reglamentación para poder ser efectiva o que lo requiera lo menos posible. Es decir, que sea operativa, no meramente programática. Se dispone en este sentido el establecimiento de cupos para garantizar determinados derechos como cupos laborales en el Estado, cupos para el acceso a vivienda, para los servicios de atención a hijas e hijos a cargo, para el acceso a la educación en todos los niveles, para el apoyo, financiamiento y asistencia de emprendimientos productivos, para el acceso a programas sociales. Este cupo lo hemos establecido en el 5%. Se establece también como una
un organismo para garantizar y para ejecutar estas políticas de la Agencia para la Erradicación del Sistema Prostituyente, que deberá articular programas y recursos entre las distintas jurisdicciones y coordinar con organizaciones de la sociedad civil que tengan los mismos objetivos de esta ley. Por tanto, no puede coordinar con AMAR, por ejemplo. Otro criterio que forma parte de los principios en que se basan las políticas es el de integralidad. Por tanto, se consideran inseparables asistencia, prevención, restitución de derechos y concientización o sensibilización. La asistencia tiene que abarcar todo lo necesario, o sea, alimentaria, médica, psicológica, jurídica, refugios, centros de asistencia, etc., y ser prestada por profesionales con especial capacitación en la materia. La prevención implica una serie de medidas para impedir la entrada a la prostitución, entre ellas las campañas dirigidas a advertir sobre los métodos de captación y el accionar de proxenetas y prostituidores, a desalentar el consumo de prostitución y pornografía y a crear conciencia sobre la violencia que suponen y los daños que producen, así como la necesidad de sancionar a los prostituidores o puteros, la prohibición de los avisos que publiciten o ofrezcan actos de prostitución o requieran personas para ese fin realizados por cualquier medio, gráfico, audiovisual, radiofónico, internet, la regulación de los medios de comunicación a fin de evitar contenidos de carácter sexista, racista, misógino o prostituyente, el establecimiento de controles que impiden el acceso a contenidos pornográficos, especialmente a niños, niñas y adolescentes, el impulso dirigido a desalentar la prostitución que se produce a través del turismo, etc. En esta batería de medidas que son todas indispensables, quiero destacar la importancia de aquellas dirigidas a la pornografía. Quiero destacar la importancia de las dirigidas a la pornografía, ya que la pornografía es una escuela de violencia contra las mujeres y una forma de pedagogía de la prostitución, además de ser prostitución en sí misma. Es en la pornografía donde se está conformando hoy la sexualidad de adolescentes, e incluso de niñas y niños, especialmente de los primeros, enseñando el dominio masculino y la subordinación femenina. En cuanto a la restitución de derechos, abarca tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y las políticas públicas que abarcan, por lo tanto, la educación, los derechos de migrantes, los de niñas, niños y adolescentes, vivienda, salud, necesidad de un ingreso básico mensual equivalente a la canasta familiar, los servicios para atención de niñas y niños a cargo, e incluye también la obligación del Estado de indemnizar los daños sufridos por el periodo en que se hayan encontrado en situación de prostitución. Esta responsabilidad del Estado surge de las propias convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente de aquellos que mencionan como aquiescencia o tolerancia a las acciones que las violan, así como a la participación que sin duda tienen funcionarios de diversos órdenes en la protección de prostíbulos y de proxenetas en general. Pero también se refiere a la enorme omisión en que incurre el Estado en la protección de personas con alto nivel de vulneración de sus derechos y a lo dispuesto por la Constitución Nacional en cuanto a la obligación del Estado de instrumentar medidas de acción positivas a fin de asegurar igualdad real y pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, especialmente de niñas, niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Y la concientización o sensibilización va dirigida tanto a las personas que se desempeñen en la función pública y fuerzas de seguridad, como a aquellas del campo de la educación, profesionales y a la sociedad en general. Se deben garantizar contenidos curriculares, tanto en la educación, especialmente en la educación sexual integral, y promover la igualdad, también los contenidos de la ley Micaela, que está dirigida a quienes se desempeñan en la función pública. Se prevé la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley respectiva de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho de las personas migrantes a permanecer en el país o a regresar a su país de origen. Por último, se prevé la confección de estadísticas imprescindibles para tener un programa claro en la definición e implementación de políticas públicas, estadísticas que hoy no existen.
Se refieren a la salud e incidencia de la prostitución en la misma, a la edad, sexo de las personas prostituidas, femicidios, travesticidios, número y tipo de prostíbulos existentes, número de personas prostituidas, número de edad y demás datos de los prostituidores, y se fija como criterio la confidencialidad de los datos personales. El otro tema es que dentro del objeto de esta ley, como ya lo señaló Marta, se prevé desalentar y sancionar la demanda de prostitución por considerar la condición fundamental de la existencia del sistema prostituyente. Para ello, a lo largo de este proyecto se incluyen medidas educativas, culturales, publicitarias y penales, algo mencioné, pero además hay una definición de qué es un prostituidor. Y dice que es quien solicite u obtenga el uso sexual de una persona o le haga realizar actos de naturaleza sexual mediante la entrega, el ofrecimiento o promesa de entrega efectuadas directamente o a través de un tercero de una suma de dinero bien intercambiable o cualquier otro tipo de beneficio, aunque medie el consentimiento de la víctima. Esta definición se incorpora además como figura típica en el Código Penal dentro de los delitos contra la integridad sexual, como un delito autónomo. Tiene una pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 12.500 a 125.000 pesos. Tiene agravantes, que es cuando la víctima, que agravan la pena tanto de multa como de prisión, cuando la víctima es menor de 18, cuando es mayor de 70, cuando es mujer embarazada, cuando sufriere alguna discapacidad u otra forma especial de vulnerabilidad, cuando fuese víctima de los delitos hoy previstos de explotación de la prostitución ajena y de trata, y de promoción o facilitación de la prostitución, y conociera o debiera conocer este hecho, cuando el autor fuera funcionario público, de fuerzas de seguridad, de fuerzas policiales o penitenciarias o de fuerzas armadas. Esta definición de prostituidor se relaciona también con un cambio conceptual en relación a la explotación, al concepto de explotación sexual. Hoy, en el Código Penal, es la explotación económica de la prostitución ajena, o sea, abarca proxenetas y tratantes. Pero nosotros tomamos una definición, que es la de una autora feminista llamada Catherine Barry, y de otras feministas que propusieron una Convención Internacional contra la Explotación Sexual en el año 1994, y este concepto de explotación abarca, además de lo ya señalado, la obtención de gratificación sexual en el ejercicio de los actos de prostitución, o sea, el prostituidor. También el producido de las multas va a ir a un fondo de reparación que se va a constituir además con aporte del Estado Nacional, de los Estados provinciales y municipales. El juez puede disponer un curso de capacitación y sensibilización que deberá cumplir el prostituidor. Y para definir esta figura legal, tuvimos en cuenta, como en cualquier figura penal, cuáles son los bienes jurídicos lesionados. Y dichos bienes jurídicos protegidos por la sanción de estos delitos... son la integridad, estos bienes jurídicos protegidos en la sanción de este delito son la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres y demás personas prostituidas, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. La investigadora Melissa Farley señala que estos daños son socialmente invisibles y lo son también en la ley, en la salud pública y en la sociología, que el concepto de trabajo sexual contribuye a hacerlos invisibles. En su estudio y en los de otros autores y autoras ha sido documentada la violencia sexual y física, que es la experiencia normativa para las mujeres prostituidas. Por ejemplo, el 65% ha sido agredida físicamente. Voy a sintetizar. Una cosa muy importante es que tanto el incesto como la prostitución causan síntomas físicos y psicológicos similares en la víctima, tanto el incesto como el abuso sexual infantil. De allí que suelen estar muy relacionadas porque además la mayor parte de las personas, de las mujeres, comenzaron a ser prostituidas cuando eran adolescentes.
Y la sexualización traumática es un componente esencial en el adiestramiento para la posterior prostitución. Bueno, luego hay una serie de diagnósticos médicos, tanto físicos como psicológicos, diabetes, hepatitis B y C, infecciones uterinas, sífilis, malaria, problemas menstruales, etc. Y después flashback de abuso sexual infantil, ansiedad y tensión extrema, falta de autoestima y cambios de humor, trastornos de estrés postraumático, estado de ánimo y trastornos disociativos, adicción a las drogas y al alcohol, entre otros. Todo ello hace necesaria la sanción, no solo a los proxenetes y a los tratantes, como es hoy, que están sancionados y están sancionados sin que importe el consentimiento de la víctima, de allí que no lo incluyamos en este proyecto de ley porque ya está en el Código Penal, sino también que se sancionen los prostituidores o prostituyentes, es decir, los consumidores de prostitución. En esta ley, entonces, se trata de un cambio de paradigma. De la prostitución considerada como acción de las mujeres prostituidas o de las demás personas prostituidas, por eso dicen se prostituye a sí misma, a la prostitución entendida como violencia contra las mujeres, son prostituidas. Se cuestiona entonces el ejercicio del poder sexual masculino y se aboga por un abolicionismo radical que señale y recorre el camino hacia la abolición del sistema prostituyente. Bueno, esto es, en síntesis, el proyecto de ley y los fundamentos del mismo. Gracias, Maggie. Continúa. Los dos están funcionando. ¿Este funciona? Sí. Bueno. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, está bien. Bueno, continúa Luciana por Pibas por la Abolición. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente la temática que venimos a traer nosotras como Pibas por la Abolición es la de OnlyFans, que ya la mencionó un poco Marta. Pero bueno, se relaciona bastante con la prostitución porque es parte de la misma industria, que es la industria que también, bueno, abarca la pornografía, que es aquella que justamente comercia con lo que los hombres dicen que es la sexualidad de las mujeres, que es distinto a lo que es la sexualidad de las mujeres, porque las mujeres tenemos una sexualidad, pero no es la que vemos en el porno, no es la que vemos en la prostitución, tampoco es la que vemos en OnlyFans. Y bueno, yo tenía un PowerPoint. Bueno, pareciera estar desordenado. Bueno. Ahí va. Bueno, básicamente vamos a empezar hablando un poco de cuál es el contexto en el que puede básicamente subsistir algo como OnlyFans. Este contexto es bueno, la actualidad en la que justamente el patriarcado y el neoliberalismo conectan en cuanto a estrategias para seguir sacando beneficios económicos y seguir también explotando a las mujeres, que bueno, son básicamente sus actividades favoritas, predilectas. Acá en esta diapositiva que tenemos atrás, justamente... bueno, es una nota de La Nación, que si la encontrara acá se las leería, pero dígame si se llega a leer. Bueno, básicamente explica un poco que lo que se da en OnlyFans es nada más y nada menos que proxenetismo del clásico, es decir, un hombre o varios hombres que sacan beneficio, un rédito económico a partir de explotar sexualmente a una mujer. Y bueno, eso, o sea, esto creció muchísimo en la pandemia, lo cual también es interesante porque implica darnos cuenta de que una misma experiencia o una misma crisis social la viven muy diferente los hombres y las mujeres. Para los hombres quizás la pandemia fue una oportunidad de trasladar el trabajo a sus casas. De hecho, hoy en día se hablan de los beneficios del home office y todas esas cosas, pero dudo que nos podamos referir a esto mismo cuando hablamos de cómo las mujeres tuvieron que, aún estando encerradas en sus casas, seguir explotándose, o sea, bueno, explotándose no, seguir teniendo que, bueno, venderse
porque es lo que básicamente nos piden que hagamos, vender lo que los hombres quieren ver de nuestra sexualidad, entre comillas. Bueno, entonces, OnlyFans particularmente es una plataforma que ahora les voy a hablar un poco más de quiénes son los que la manejan y quiénes son los que se enriquecen verdaderamente a partir de su existencia. Pero a grandes rasgos es importante saber que se queda con el 20% de todas las ganancias que generan estas mujeres que están vendiendo contenido erótico, como se le llama hoy, en la plataforma. Vamos a ir a ver a los hombres en particular, que sí, ahí está, acá hay uno, el amigo se llama Tim Stockley, es CEO de OnlyFans, y para que nos demos una idea, este hombre en 2019 pagó en efectivo $3.400.000 por una mansión, repito, en efectivo. Es muy interesante ver esto porque a nosotras las mujeres se nos vende que nosotras vamos a enriquecernos cuando, bueno, parecieran ser más ricos estos empresarios que las mujeres que conozco yo que han tenido experiencia en plataformas como OnlyFans que terminan festejando cosas como que llegan a pagarse el alquiler de un monoambiente en Capital. Digamos que no pareciera ser que las que se enriquecen son las mujeres. Y después tenemos a otro amigo, acá, que se llama Leonid Radvinsky, es propietario de OnlyFans, le compró una parte de OnlyFans al muchacho de la diapositiva anterior. Tiene una fortuna de $17.000 millones y acá de vuelta es muy interesante ver cómo se relaciona OnlyFans con la prostitución y la pornografía porque este hombre proviene justamente del mundo de la pornografía. Ahí se hizo famosito y ahí comenzó a crecer. Y bueno, nada, básicamente lo que vamos a ver un poco también es si es tan así como se nos vende, ¿no? O sea, a las jóvenes, sobre todo, se nos dice que gracias a OnlyFans y gracias a las redes sociales y al auge de poder estar desde nuestras casas trabajando en la industria del sexo, todo entre comillas, obviamente, tenemos más oportunidades y, bueno, básicamente se nos dice que se nos abrió un mercado laboral de oportunidades enfrente de nuestros ojos y que siempre lo podemos elegir libremente. Pero bueno, vamos a ver si es así. Para esto me interesa que podamos ver algunas de las... Si la encuentro de vuelta. Bueno, esta no está bien. Vamos con... Acá está. Bueno, acá tenemos unas cuantas notas de diferentes diarios, medios hegemónicos de comunicación, que hablan de OnlyFans. Y viendo esto, cabe preguntarnos realmente eso, ¿no? Si tenemos la posibilidad de elegir cuando los mensajes que se nos lanzan todo el tiempo a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, son estos. Los voy a leer por si no se llega a notar. Pero básicamente, crónica. OnlyFans se convirtió en alternativa laboral para mujeres. La Nación. Era empleada de limpieza, se unió a OnlyFans y dice que es... Sigue. Después tenemos TN, La Changa Hot. Mantienen sus hogares subiendo contenido erótico a plataformas digitales. Después tenemos Clarín, OnlyFans en Argentina, historias de mujeres. Y después tenemos el diario Nuevo Día y dice, Río Galleguense rompe con los prejuicios vendiendo contenido hot. Bueno, acá me parece que podemos volver un poco a esta cuestión que mencionaba antes de cómo una misma experiencia o una misma situación es sumamente diferente cuando la transita un hombre a cuando la transita una mujer. Y cómo todas las experiencias, por más de que se pretenda a veces hablar de puntos de partida neutros, nunca son neutros, o sea... Me parece eso, ¿no? Como que muchas veces nos dicen que cualquiera lo elige, que cualquiera puede hacerlo. Y de pronto, de casualidad, todas estas notas se titulan con la palabra mujeres y están dirigidas a mujeres y están dirigidas a convencer a las mujeres de que estar en OnlyFans es una oportunidad y es algo que puede ser beneficioso para ellas. Después, otra cosa que me resulta bastante llamativa de este título, el último, el de la Río Galleguense,
Dice, rompe con los prejuicios vendiendo contenido hot. Cuando yo vi esta nota estaba encabezada con la imagen de una mujer curvy, como se le dice ahora, o sea, una mujer, digamos, no extremadamente delgada, o una modelo plus size. Y nada, me parece interesante cómo incluso nos venden, o sea, se dieron cuenta de que para las feministas era importante poder como romper con los ideales de belleza y con los modelos hegemónicos, y entonces ahora nos quieren vender a nosotras que nada, que empoderamiento es en realidad que todos los modelos de cuerpo puedan ser igualmente explotados, en vez de lo que queremos las feministas, que es que ninguna mujer sea explotada. Algo también que me pareció muy gracioso, que lo tengo por acá, y no quisiera dejarlo pasar, es que encontré solo una noticia de un hombre que se abrió OnlyFans, y voy a leer el título. Peleador de UFC se abrió OnlyFans. Es gratis y no ofrece contenido erótico. O sea, digamos que pareciera de vuelta eso, ¿no? Como que para hombres y mujeres no corre la misma suerte. Bueno, entonces ahí tenemos estos títulos que justamente eso, son parte de lo que nosotras leemos todos los días. Nosotras que también fuimos justamente educadas en este mundo, bajo las lógicas de este sistema, y desde muy chicas se nos dice lo que tenemos que hacer, y es básicamente agradarle a los hombres y aceptar los modelos que nos venden como adecuados para nosotras, que son básicamente el modelo heterosexual, la hipersexualización, la pornografía, el coito, bla, 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 y bueno, nosotras básicamente compramos todo eso, o no, podemos no hacerlo, y es la mejor opción, al menos para mí, pero bueno, nada, el tema es eso, que quienes realmente están proponiendo estas cosas son gente que tiene influencia y que tiene fuerza, y sobre todo son una buena mayoría, lamentablemente, entonces sentimos una presión, y de esa presión no puede salir una elección libre. Me parece importante decir eso. Más allá de esto, bueno, acá tenemos más imágenes con las que se nos bombardea. Hace un rato una compañera docente que está acá en el auditorio contaba cómo sus alumnas decían que se van a abrir un OnlyFans. Y bueno, es también muy atinado, digamos, porque en este contexto justamente lo que pasa es eso, ¿no? Que se está tratando de captar a las jóvenes, y entonces donde más proliferan estos mensajes es en otras redes sociales como Twitter. De hecho, acá hay unos memes que pueden ver que hacen alusión al tema de OnlyFans, en el que básicamente se banaliza la cuestión y aparece OnlyFans de vuelta como una opción más, como algo incluso divertido o banal que ponerte a hacer para ganar plata en cualquier momento desde tu casa, en la comodidad del sillón, con un par de luces rojas, como si no fuese una mujer real la que está ahí, y bueno, si no fuesen hombres reales los que están demandándole del otro lado contenido violento, pero eso también lo vamos a ver después. Bueno, si no me pierdo con las diapositivas, ¿ya 5 minutos? Bueno, tremendo. Bueno, quería ir un poco rápido con algunos testimonios reales. Bueno, a una compañera que trabaja en una obra social y que es licenciada, le pasó hace poco que charlando con un compañero acerca de lo caros que estaban los alquileres, este compañero se le acercó y le dijo que por qué no se abrió un OnlyFans. Después, esta segunda experiencia que voy a contar es mía. Me pasó estudiando programación, que encima es un rubro que está ampliamente masculinizado. Estaba en un grupo de WhatsApp y básicamente uno de los primeros mensajes fue un meme bastante parecido al de la diapositiva anterior, en el que se nos decía básicamente a las mujeres que no necesitábamos estudiar programación porque total podíamos salir siempre de la pobreza recurriendo a OnlyFans. Y la tercera experiencia, y bueno, con esto voy cerrando, es la de una mujer que fue modelo webcam. Y bueno, me interesa como
contar un poco qué cosas le piden los clientes, porque justamente pasa como en el porno, que es que el contenido que se demanda es cada vez más violento. Y entonces, nada, le han pedido cosas como: actúa de que sos mi sobrina de 8 años, actúa de que sos un perrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, o sea, me pregunto yo, como feminista y como joven, ¿cómo es que una parte del feminismo puede estar avalando que esto pase y cómo es que una parte del feminismo puede incluso festejar que esto pase? Como si para una mujer simular un abuso no tuviese consecuencias reales sobre su salud mental y sobre su autoestima, similares a las que contaba antes Maggie. Y bueno, y sobre todo cómo puede aplaudirse que se nos siga pidiendo que disociemos completamente de nuestra sexualidad, que es lo que básicamente el patriarcado nos dijo que hagamos toda nuestra vida, que no descubramos lo que verdaderamente disfrutamos, que no sepamos lo que verdaderamente deseamos, sino que simplemente acatemos lo que los hombres dicen. Y nada, eso, o sea, simplemente las consecuencias de la prostitución, y ya sea física, presencial o digital, son reales, y son reales sobre mujeres reales. Así que, nada, creo que no tengo mucho más para decir. Me parece que no me estoy olvidando ninguna diapositiva. No, nada, eso. Creo que ahí termina. Bueno, gracias, Luciana. Continúa María José Binetti. Ella es filósofa, investigadora de CONICET, activista por el reconocimiento de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, bueno, sí, no sé, yo a ella se lo puse, pero me toca hablar de completar el cuadro de explotaciones con explotación reproductiva, que es un elemento, diría yo, de la explotación sexual, ¿no? La reproducción es la función sexual por antonomasia. El sexo es función reproductiva. Por lo tanto, y el negocio de la explotación reproductiva es el calco del negocio en sus métodos de captación, de publicidad, es el calco el de explotación sexual. Así que muchas de las cosas que dijeron las compañeras hay que llevarlas también al ámbito de la explotación reproductiva. El ámbito de la explotación reproductiva yo creo que es el núcleo duro del patriarcado, la apropiación de la capacidad reproductora de la mujer. Este es el núcleo duro del patriarcado de todos los tiempos y sigue siendo exactamente el mismo. Reproducirse sin mujeres, quebrar el vínculo materno-filial, que es el vínculo humano por antonomasia. Como filósofa tengo que decir, y además como filósofa de la diferencia y con una mirada matricial, es el modelo, es el origen, la condición humana y el lugar del origen, es el modelo de reciprocidad humana, es la primera comunidad humana, el vínculo materno-filial, es la primera sociedad humana, es el lugar en el cual nace la palabra, nace el lenguaje, etcétera, etcétera. Podría continuar con el lugar arquetípico que tiene lo materno-filial como relación paradigmática del humano. Quebrar este vínculo materno-filial, esta condición relacional humana fundacional y paradigmática, para convertir ese lugar del origen en el lugar de un producto entregado, de un producto comprado, ¿no? Vendido, comprado y integrado, es cambiar la condición humana. Es cambiarla radicalmente y cambiarla a un paradigma transhumano, que es lo que está en el fondo de toda esta cuestión, ¿no? Es cambiar el modelo humano, cambiar la dignidad humana y el bien jurídico, del cual hablaban acá, convertir a la persona humana en un producto de mercado. Entonces, en estas jornadas que nos convocan a pensar qué sociedad queremos, qué Argentina queremos una sociedad que le ponga un límite al comercio o queremos una sociedad que compre y venda seres humanos, empezando por el mismo
producto naciente que es el niño, ¿no? Desde su raíz. Un producto fabricado, diseñado a medida, comprado con garantías de devolución. ¿Queremos esto o queremos ponerle un límite a esto? La complejidad, además, que tiene la explotación reproductiva, a diferencia de la explotación sexual, es que es bidireccional, es decir, no afecta solo a la mujer, afecta al hijo, es relacional, porque el nacimiento es relacional. Lo materno es una relación, no existe la madre, existe la madre de un hijo, es relación pura. Bien, ¿qué pasa un poco con América Latina? América Latina hoy está en el centro de este mercado global por varias razones. Marta ya habló de la pobreza estructural. Después de la pandemia, la CEPAL estima que la mitad de las mujeres van a ser pobres. De Latinoamérica, unos 118 millones de mujeres pobres. Esto, obviamente, son los recursos, es la mano de obra y el recurso material, la materia prima de esta industria, de este mercado, con lo cual el mercado está mirando a América Latina y a la mitad de sus mujeres en la pobreza. A esto se suma la guerra de Ucrania. Ucrania es el útero de Europa, hoy en guerra. Estas mujeres, bueno, toda la situación que ya sabemos de la guerra en Ucrania y las restricciones que se empezaron a dar en Asia, ¿no? En la India, en Tailandia, donde ya el turismo reproductivo que abundaba ahí no está empezando a restringirse. Con lo cual, la gran meca, el gran paraíso de esta industria empieza a ser América Latina, con su situación, además de pobreza, de violencia. América Latina es el continente más violento para las mujeres, es el más desigual para las mujeres, y todo esto por un Estado sumamente precario, vulnerable, jurídicamente inseguro, socialmente inseguro. Entonces, estas condiciones estructurales convierten a América Latina en la nueva meca de esta industria global. En concreto, yendo más a lo concreto, creo yo, los dos países hoy que están siendo acuciados de manera más feroz es México y Colombia, donde la Corte Suprema de ambos países ha pedido al gobierno, al Parlamento, que regule la subrogación. La Corte directamente de México tiene 2 estados donde ya esto está permitido. La Corte misma de México le pidió al Estado, y recientemente Colombia, que acaba de presentar el partido gobierno, que le debe muchos favores a Open Society, hay que decirlo, sobre todo su vicepresidenta le debe muchos favores a Open Society, y acaban de presentar el proyecto para regular explotación reproductiva y explotación sexual también. Estos son los dos países hegemónicos, además, en el nivel de violencia estructural contra las mujeres, ¿no? México y Colombia, ya sabemos lo que son. Entonces, no es casual que estos dos sean los países que hoy lideran esta urgencia de regular. Pero de todos modos, los proyectos de regulación florecen más o menos sincrónicamente en toda América Latina, en Perú, en Argentina, continuamente están presentados proyectos que luego pierden estado parlamentario, además de las sentencias judiciales que permiten la inscripción de menores nacidos por estos métodos, y además de la disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permite la inscripción de niños, hijos de extranjeros o nativos por estos métodos. Entonces, en general, el enfoque, la perspectiva por la cual se ha optado el sistema en América Latina y en el mundo, ¿no? Pero sobre todo en América Latina, es un enfoque de tolerancia. Es decir, para hablar mal y pronto, hagámonos los boludos, ¿no? Y naturalicemos. El enfoque de tolerancia sigue siendo una realidad ilegal, porque legalmente la filiación se establece por parto. Eso en la mayoría de los países, en todos los países latinoamericanos, salvo los que tienen regulados estos, que son algunos pocos. Cuba lo acaba de regular, Uruguay, Brasil en alguna medida, pero en general es una práctica ilegal. La filiación se establece por el parto,
Entonces, inventan un supuesto vacío legal que no es tal porque la filiación se establece por el parto, inventan un supuesto vacío legal, dejan correr la práctica con un enfoque de tolerancia, hagámonos los pelotudos, la práctica se va reproduciendo, entonces va siendo naturalizada, normalizada y se legalizan los efectos con el tema del interés superior al niño. Una vez que el niño está ahí, hay ¿qué se hace con el niño? Entonces se lo inscribe. Este es el enfoque que optaron. Mientras tanto, el agua va corriendo, se va naturalizando el mercado, la práctica con estos niños rubiecitos que vemos en la publicidad, todos producidos por catálogo, con criterios racistas además, claramente racistas, que todos celebramos que sean rubiecitos. Criterios eugenésicos absolutamente inmorales que todos celebramos porque el niño está ahí, bienvenido sea quien no quiere una nueva vida, etc. Entonces, enfoque de tolerancia y sumado a esto, entonces, la idea de que hay que inscribir al menor, porque ¿qué se hace con el menor? El interés superior del niño. Y en general, la Corte, por ejemplo, la Corte de Justicia de México, que tiene un documento donde invita a regular, lo que dice es, bueno, nosotros no nos metemos con el carácter moral de esta práctica. Lo dicen así, no indagamos si esta práctica constituye explotación o mercantilización. Simplemente nos ocupamos de regularla. Después, si moralmente es explotación de las mujeres, la verdad, no nos metemos. Esto es un poco el enfoque que se está teniendo en América Latina. Ahora, esto no viene, además, y sobre esto me quiero detener, en un marco ideológico. Acá hay un marco ideológico que está instalando la necesidad imperiosa de regular por criterios de reconocimiento de derechos, de inclusión, de ampliación de derechos, de diversidad de familias. Entonces, hay acá un paradigma ideológico instalado, sobre todo en Latinoamérica, que es líder en este paradigma ideológico, que es la ideología queer transgenerista. ¿Qué pasa con esta ideología y por qué esta ideología viene de la mano de la explotación sexual? Sabemos, todo el lobby queer, transgenerista, se introduce no solo con la ley de identidad de género, sino además con la legalización de la explotación sexual y reproductiva. En el caso concreto de la explotación reproductiva, ¿cuál es la lógica de bajada de bajada ideológica que hay? Sabemos, el pilar de la ideología transgenerista queer es que uno puede elegir el sexo, ¿no? Libremente. Uno elige el sexo libremente, cualquier sexo, a título de identidad de género. Maternidad y paternidad, ser padres o madres, es la función sexual por antonomasia. Si uno elige el sexo, por ende, puede elegir también por autopercepción, por autodeterminación, elegir ser madre y padre. El Estado tiene la obligación, entonces, de proveernos de todo lo necesario para cumplir ese deseo, que pasó a ser un derecho humano, porque esto de que yo percibo ser varón o mujer es un derecho humano, yo lo percibo, y el Estado me tiene que proveer de todo lo necesario para poder yo satisfacer ese deseo humano de ser varón o mujer, en este caso de ser padre o madre. Entonces, es indisociable la ley de identidad de género de la práctica de la subrogación, porque así como deseo ser varón o mujer, deseo ser madre o padre. La función reproductiva es una función sexual. Si el sexo se elige, ser madre o padre también. Esto lleva a estos ideólogos a decir, ser madre es un deseo. Ser madre, no, madre, dice una de estas ideólogas argentinas, madre es querer ser madre. Así como mujer es querer ser mujer, madre es querer ser madre. A esto se añade lo siguiente. La maternidad biológica, lo mismo que el sexo biológico, es estigmatizante. Por eso lo quieren borrar el sexo para dejar solo identidad de género, porque es estigmatizante de justamente los que quieren ser, lo tienen que ser, entonces lo biológico no tiene nada que ver, es estigmatizante de los que quieren ser y no pueden ser. La maternidad biológica, entonces,
es una norma imperialista, colonial, del patriarcado, eurocéntrico y demás. Así como el sexo es estigmatizante de las personas que no pueden ser varones o mujeres, también la maternidad y la paternidad es estigmatizante y es un imperativo, es una norma colonial, imperialista y demás. Entonces, la maternidad biológica es una ficción normativa colonial. Lo que importa es querer ser madre o querer ser padre. Uno de los argumentos principales, entonces, que usan estos ideólogos es la desbiologización de la maternidad. Justamente maternidad es querer ser padre o madre. Entonces, desbiologicemos. Ahora, desbiologicemos significa disociemos a una mujer, explotémosla, hagamos que piense que su útero no es su útero, que su hijo no es su hijo. Mientras tanto, rebiologizamos el deseo de estos padres o estas madres que quieren tener el nene que, con su material genético o con el material genético que eligen por catálogo, porque no nos olvidemos que eligen nenes rubiecitos, inmoralmente racistas. Y acá hay además feministas tradicionales que han dicho en un medio público, Bianco, sin ir más lejos, que hay que respetar los gustos eugenésicos de la población. Bien, ahora me quedé con eso porque me acordé, no lo iba a decir porque me acordé de Bianco que dijo esto. Algo así dijo, que hay que respetar el patrón estético. El patrón estético. Bien, entonces el criterio desbiologizante para rebiologizar el deseo, si están tan desbiologizados que se reproduzcan por autopercepción y solucionamos el problema y liberamos a las mujeres de la tortura que es la explotación. Bueno, tenía mucho más para decir, ¿no? Pero otra cosa, otros dos mitos que me parecen centrales. El consentimiento. No hay consentimiento, porque acá ni siquiera hay consentimiento. Lo que hay es un contrato oneroso, blindado e irrevocable. Si no hay consentimiento, cuando yo presto un consentimiento lo puedo retirar porque es consentimiento. Consiento hoy, mañana no consiento, lo retiro. Esto es consentimiento. Acá no hay un consentimiento, acá hay un contrato blindado para que la mujer no pueda renunciar a esa práctica una vez que tiene el chico y se da cuenta que acá hay en caso de que la mujer dé marcha atrás, tiene indemnizaciones, tiene que devolver gastos y demás, es decir, son mujeres pobres, imposible. Y otro mito, otra mentira, es esto de la gestación solidaria y altruista. La gestación solidaria y altruista lo que hace es optimizar el negocio, porque a la única que no le pagan es a la que están explotando. A esa que están explotando no le pagan 2 mangos, como es altruista, inventaron que es altruista, le pagan lo que el comprador diga, la dejan sin derecho, sin posibilidad de reclamo, en caso de que la dejen sin útero o en caso de que la dejen infértil o demás, y optimizan el negocio de todos, porque todos cobran acá. Cobra el abogado, cobran las clínicas, optimiza el negocio. Entonces, la gestación altruista solidaria es una optimización del mercado y una sobreexplotación de la mujer que se queda ni siquiera sin el derecho a cobrar lo que debería cobrar en caso de que esta práctica fuera comercial. Claro, si es comercial es un escándalo porque es comercio de seres humanos. Entonces, bien, dejo acá, después seguimos. Gracias. Bueno, y por último va a hablar Dolores Martínez González, socióloga, militante feminista de 13 Rosas, Razón y Revolución y Vía Socialista. Bueno, básicamente las chicas ya han explicado las dos, digamos, la idea, como había explicado Andre cuando arrancamos la mesa, esta mesa tiene la tarea de pensar dos temas que preocupan y afectan a la mitad de la humanidad, o sea, a las mujeres. ¿Por qué decimos esto? La explotación sexual en su totalidad, porque como bien explicaba María José, todo es explotación sexual por el simple hecho de que el patriarcado existe, porque hace esa diferencia en que las que nacemos con sexo mujer nos encontramos subordinadas al sexo masculino, al varón. Y estos dos temas que aparecen, la explotación sexual en su totalidad y haciendo el hincapié en la reproductiva,
son dos temas que por más maquillaje que se les ponga, como mostró Luciana con las diapositivas de cómo se venden determinados negocios, o esta idea de los bebés famosos, o de la solidaridad, del altruismo, o que vamos a hacer esto porque hay gente que necesita una familia, entonces nos vamos a copar todos para proveérselas, no dejan de ser la mayor expresión de explotación capitalista y de opresión patriarcal. Entonces, hablemos de las cosas por su nombre. Estas dos cuestiones solo afectan a las mujeres. El trabajo sexual, la creación de contenido, o la maternidad subrogada o por sustitución, o la ovodonación también, porque es el otro punto, son los nombres que últimamente se utilizan para hacer pasar por buenas estas prácticas que no solo reducen a la mujer a ser un objeto, sino que también directamente la fragmentan partes funcionales. Entonces, de ahora en adelante, un vientre, un óvulo, un par de tetas, un culo, y así podemos seguir, porque hay OnlyFans que, por ejemplo, son solo fotos de culo. Yo solo vendo fotos de culo. Entonces, no, buenísimo, porque no se me ve la cara. Entonces, nadie las puede usar después. Sos un culo. O sea, no está bueno esto, por ningún lado. Entonces, primero, nosotras estamos totalmente a favor del proyecto de las chicas, toda la explicación que han dado es excelente. Simplemente queremos sumar una perspectiva que es la perspectiva marxista de este problema, que nosotros como parte de un partido socialista tenemos con respecto a la prostitución. Para nosotros, la prostitución, en todas sus variantes, es una actividad laboral que está sometida a la ley del valor y que impera en el mercado capitalista. Y que este mercado capitalista determina el valor de la mercancía que resulta. Digamos, este proceso de trabajo se encuentra dominado casi en su totalidad por la cooperación simple. ¿Esto qué significa? Para decirlo sencillamente, como el patrón no tiene las llaves de la fábrica o la propiedad de la máquina que funciona, todo el trabajo, el proceso de trabajo depende de la obrera. Entonces, el nivel de violencia que se ejerce sobre ese cuerpo y la enajenación total con el producto del trabajo de parte de la obrera. ¿Por qué decimos esto? Porque en el momento en que la prostituta trabaja, su cuerpo no le pertenece. Esto es lo que conocemos como explotación sexual y es como nosotros lo pensamos desde la perspectiva marxista. Por otro lado, si le sumamos el análisis feminista, nos preguntamos cuál es la mercancía que genera la prostitución. Y pensamos el placer sexual. ¿Y cómo se expresa el valor de uso? Y hay una relación con el patriarcado inmediata. ¿Quién compra placer sexual? Los varones. ¿Y quiénes lo venden? Las mujeres. Entonces, lo que están comprando es el poder de someter el deseo del otro, porque al momento en que se da ese intercambio, el deseo de la mujer, de quien se está prostituyendo, o de la persona que está en situación de prostitución, pero en general la gran mayoría de las veces somos las mujeres, no es tenido en cuenta. Entonces, es el deseo de unas subordinado al deseo de otros. Bueno, por otro lado, ¿cómo? Entonces, y nos encontramos que en un sistema capitalista como en el que vivimos, la gran mayoría de las mujeres que acceden a sobrevivir de esta manera, en realidad lo están haciendo por más consentimiento, como habíamos charlado, que pudiera existir. Bueno, no me queda otra, voy a hacerlo. La realidad es que no hay consentimiento, porque hay una extorsión económica enorme. Si yo no hago esto, no sobrevivo, no como. La regulación de la prostitución no mejora las condiciones de esta actividad laboral. Lo único que mejora es pasar por blanco la ganancia que van a tener los proxenetas. O sea, es blanquear a la burguesía proxeneta, que hoy por hoy se encuentra en negro. Y a su vez, esta práctica divide a las mujeres. ¿Por qué las divide? Y porque por un lado tenemos a aquellas mujeres que están destinadas al hogar, a ser madres, a ser buenas, y por otro lado, que esta es la división histórica, las mujeres que están destinadas a, satisfacer el placer.
Entonces nos encontramos con un montón de mitos que, bueno, hoy por hoy creo que el feminismo ha logrado ir rompiendo, pero todavía nos encontramos con ciertas situaciones en no, que si esta es desde roba maridos hasta podemos seguir con la cantidad de insultos donde rompen constantemente la separación, digamos, de las mujeres. Por otro lado, entonces, abolir la prostitución es, digamos, lo que nosotras entendemos, a partir de haber definido, volvemos, que es una actividad laboral, entendemos que ni esta sociedad ni ninguna otra, y por supuesto una sociedad que piense una situación de igualdad entre todos y entre mujeres y varones, no puede aceptar, digamos, a la prostitución. Hay que abolirla, esa es nuestra posición. Entonces, entendemos que no puede ser un trabajo socialmente aceptable, como no lo hay, como un montón otros, digamos, el narcotráfico, un sicario, el trabajo infantil, para dar otro ejemplo, el forzado. Entonces, digamos, esto no puede ser, digamos, no lo podemos permitir. Hay que ponerle un límite y por eso la abolición. Por otro lado, está el alquiler de vientres, que como bien explicó María José, toda la cuestión ideológica, pero básicamente, como para explicarlo, porque también hay mucha gente que no termina de saber bien quién es, qué es el alquiler de vientres, porque se habla de maternidad subrogada, como dijimos. Se trata de una práctica en la cual una mujer acepta gestar el hijo de otra persona o de otras personas o de una pareja, antes firma un contrato, donde renuncia a su derecho de maternidad. Existen dos tipos. La gestación tradicional o parcial, que es que la mujer que gesta, aparte de gestar, digamos, además participa genéticamente de la concepción de ese bebé. Y por otro lado, la subrogación gestacional o completa, que es que hay una mujer que gesta, otra que pone el óvulo y, bueno, el esperma va por otro lado. Entonces, ahí tenemos ya una, digamos, uno piensa en la máquina de producción fordista, cada uno va poniendo un poquito para crear un bebé. El negocio del alquiler de vientres y de la donación, como decía al principio, se presentan como un servicio a la sociedad, como esta idea de vamos a ayudar a gente que no puede tener familia a tenerla. Es por eso que la gran mayoría de las legislaciones a nivel mundial hablan de la forma altruista, pero hay un detalle muy interesante, que siempre hay un apartado donde dicen que aquellos que van a ser los futuros padres aportan para sostener las necesidades que tenga esa mujer en el embarazo. Cuando uno se pone a ver el dinero que aportan, parece ser más un sueldo que las necesidades que pueda tener una mujer cuando está embarazada. ¿Es posible que existan mujeres que de manera altruista quieran tener un hijo para dárselo a otras personas? Y puede ser, qué sé yo. Lo que sí sabemos es que esto nos condena a la gran mayoría de las mujeres y que es una práctica, así como la prostitución, así como aquellas mujeres que que dicen, bueno, yo me voy a prostituir, quiero que me paguen, voy a tener... Es totalmente antisocial, porque es no tener en cuenta al otro. Es, bueno, yo esto lo voy a hacer porque a mí me parece bien, pero regular esto y llevarlo a la general es mucho más complicado. Por otro lado, como también explicaba María José, la regulación viene avanzando de esta práctica en un montón de lugares. Tenemos Ucrania como el caso más paradigmático, que la Cancillería Argentina consiguiendo vuelos para ir a buscar bebés que habían, digamos, que argentinos habían comprado en Ucrania. Nosotras en 13 Rosas, en el momento en que nos enteramos que, por ejemplo, había estallado la guerra en Ucrania, una de las primeras cosas que pensamos es, ¿y la mujer que firmó hace 2 meses un contrato de alquiler de vientres, qué hace ahora? ¿Le van a ir a buscar al bebé? ¿Va a llegar el dinero? ¿Cómo va a ser? Porque está en plena guerra, embarazada, con un embarazo por delante y no es una situación sencilla. Bueno, tenemos el caso de Uruguay, acá cerquita, que lo hace pasar como algo altruista. Bueno, sumamos esto de México, de Colombia, como nos acercaba María José.
Y hay un tema de que en la gran mayoría igual del mundo esto tiene un vacío legal, hay grises. Y que es interesante porque en teoría, como decía, lo que determina la filiación es quien parió. El tema es que hay que empezar a prestar atención a cómo procede la justicia en todos estos casos donde se donde se llega a tribunales. Entonces, uno empieza a ver que en donde se fue avanzando, por ejemplo, en un montón de estados de Estados Unidos, la justicia venía fallando en favor de los padres que habían puesto el dinero. Entonces, de esa manera, después, o casualidad que 10 años después ese estado de Estados Unidos regulara el alquiler de vientres, no parecía tan raro, venía por ese lado. Obviamente existen lugares como Francia que no solo lo prohíbe dentro de su propio territorio, sino que, a diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no acepta la inscripción de los bebés nacidos por estos métodos. Entonces, de esa manera, lo que está haciendo no es solo no permitir esta práctica en su país, sino que también desalentar a los ciudadanos franceses que pretendan tener un hijo por estas prácticas. Ahora bien, nosotros entendemos que ni la maternidad, que ni la paternidad ni la maternidad son un derecho, sino un deseo. Un deseo que se transforma en obligación a partir del momento en que el bebé nació. Si un bebé nació, en ese momento te tenés que hacer cargo de la subsistencia de esa criatura porque estás a cargo. Y otra vez nos volvemos a encontrar con una situación de explotación y opresión. Satisfacer el deseo de unos pocos a partir del costo del cuerpo de otras. Entonces, la pregunta de qué país queremos en 30 años, esta idea de poner del límite que hablaba María José, que ahora lo quiero tomar, pensemos a qué mujeres afecta esto. Nosotros tenemos actualmente en el Congreso de la Nación Argentina 9 proyectos con estado parlamentario, o sea que se pueden discutir en cualquier momento, que están relacionados al alquiler de vientres. En distintas cosas, desde lograr la inscripción de quien nazca hasta regularlo totalmente. Okay. Tenemos bebés famosos que son personalidades del año en revistas como Gente y Caras, Mirko, Dionisio y Matilda. Por otro lado, la regulación de la prostitución no cuenta con tanta buena publicidad como el alquiler de vientres, pero, como bien mostraba Luciana, se han pasado una pandemia contándonos que está buenísimo tener un OnlyFans. No solo eso, también plena nota central en la revista Viva, donde muchas mujeres contaban qué buena experiencia pasamos de limpiar casas a ganar dinero y poder pagar alquileres. También casos como Florencia Peña y Silvina Luna saliendo a promocionar una de estas plataformas en plena televisión abierta sin ningún tipo de problema. Entonces, un país que, como bien comentaba André en la introducción, afronta más de medio siglo de decadencia y degradación. Una situación a la que parecemos acostumbrarnos como sociedad, donde las condiciones de vida son cada vez más precarias, donde cada vez la estamos pasando peor, y que, digamos, donde ¿cómo decirlo? Esta idea del límite, donde hoy por hoy el consenso liberal ha pasado a ser moneda corriente. Todas las coaliciones, la que gobierna, la oposición, vemos que, digamos, plantean esta idea de llevar la voz cantante del liberalismo, y lo que vemos es que en realidad no es otra cosa que la capacidad infinita de abuso. Porque ya no es solo por mi deseo, a costa de mi deseo, no me importa nada del otro. En este caso, de la otra. Entonces, en el caso, cuando yo pregunto a qué mujeres afecta, ahí está, bien. ¿A qué mujeres afecta? Y afecta a las mujeres de la clase obrera. Porque, digamos, las mujeres de la burguesía son las primeras en que si necesitan alquilar un vientre, lo van a alquilar. Si necesitan comprar los óvulos de otra, lo van a hacer. Y en muchos casos convertirse en proxenetas, como dimos el ejemplo de Amar, rápidamente. Entonces, es importante tener en cuenta que a la obrera es a la que le van a sacar la capacidad de poder ser, la posibilidad de poder ser una desocupada.
cuando se unen el patriarcado y el capitalismo y estas dos prácticas pasan a ser una ley, con lo que nos encontramos es con esta situación. Nosotros entendemos que la iniciativa de la ley de una ley de erradicación del sistema prostituyente es una herramienta de la lucha feminista. Entendemos que es algo que contra la avanzada regulacionista y es algo que tiene que llegar al Congreso y hacer pie y defenderlo. Pero entendemos que no podemos dejar esta herramienta en manos de quienes ya hasta ahora nos vienen, para decirlo mal y pronto, decepcionando bastante, por no decir otra cosa. El movimiento de mujeres ha confiado demasiado en el peronismo y en el kirchnerismo en particular. La experiencia del aborto fue algo que nos lo dejó muy claro. El debate no se abría. Después se abrió cuando estuvo Macri, por más que nos pese, en el 2018, las movilizaciones que generó el movimiento feminista, las mujeres en las calles. Luego Alberto, con su promesa de esto se legaliza ya, estuvimos un año, plena pandemia, no salía, y en menos de un año borraron la consigna obrera, que era gratuito y libre, nos metieron la objeción de conciencia por la ventana y el proyecto que había militado el movimiento de mujeres durante más de 20 años no fue ley, fue otro proyecto de ley, con un montón de limitaciones. Está bien, tenemos aborto legal, ¿estamos contentas? Sí, por supuesto, pero la realidad es que no es el proyecto de ley que las mujeres habíamos militado. Entonces, nosotras entendemos como abolicionistas, sabemos que el negocio del casino, los juegos, todo eso financia todas las campañas políticas de todas las coaliciones reinantes. Por otro lado, ese dinero es el blanqueamiento muchas veces de todo el dinero que se mueve por detrás con la prostitución. A todo esto se suma la avanzada queer, que no deja de ser enorme, y ya termino, y que, claramente piensa la política de una manera muy general. ¿Por qué? Porque tiene huevos en cada canasta, y a la izquierda tomada por completo, por ejemplo. Entonces, la agenda feminista, la agenda de las mujeres, no está presente en ningún lado. Entonces, lo que nosotros entendemos es que el feminismo que defiende los derechos de las mujeres, que tiene una agenda feminista, tiene que salir de los márgenes y tiene que volver a pensar una política general. No puede depender de la buena voluntad de 2 o 3 legisladores que van a leer un proyecto nuestro, sino que tiene que volver a aquella alianza que tuvo en su momento, esa alianza histórica antes de que el posmodernismo se instalara y el feminismo pasara a ser un estudio de género, con el socialismo. ¿Por qué? Porque todo esto sería la forma de ponerle un límite, porque las transformaciones que tenemos que dar en este país son mucho más grandes que solo nuestra parte, y entendemos que eso hay que darlo de cara en conjunto. Por eso, nuestra propuesta con estas jornadas, aparte de pensar los problemas, es también pensar qué solución, qué límite le queremos dar a esto. Y para eso, ese programa tiene que tener como sujeto al obrero y a la obrera, sobre todo a la obrera, en estos problemas, y nos tiene que tener a nosotras escribiendo y dando esa batalla. Bueno, gracias a todas por exponer. Abrimos unos minutitos si alguien tiene una pregunta. Estamos con el tiempo muy ajustado, pero si alguien tiene una pregunta concreta y que se responda de manera concreta, bienvenido. Yo solo quería señalar, que no tengo micrófono, que todo lo que dijo Dolores, habría montones de cosas para debatir, montones. No está bien. Hola. Hola, ahora sí. Que no hay tiempo a debatirlas ahora, evidentemente, pero las menciono, como por ejemplo que la prostitución es una actividad laboral. Acá tenemos que discutir qué significa, cuál es el valor que produce. Tenemos que discutir la posición filosófica del marxismo, de los manuscritos económicos filosóficos sobre el trabajo. O sea, hay montones de cosas para discutir para realmente ver si podemos considerarlo un trabajo y en qué sentido y en qué términos. Similar al trabajo asalariado o una forma de esclavitud, por ejemplo. Esto es un debate a dar
que obviamente ahora no hay tiempo. Otro debate a dar es qué movimiento queremos generar. Personalmente yo me inclino por un movimiento feminista autónomo, que es lo que hemos trabajado siempre. Nunca hemos confiado, por lo menos el sector al que pertenezco, en las instituciones, sino que nuestro trabajo con las instituciones siempre fue un trabajo más de presión. Pero bueno, hay montones de cosas, muchas más, cité dos nomás para debatir, pero bueno, no hay espacio ahora, así que simplemente quería situar algunos temas, unos poquitos que surgieron, y además yo creo que al tratar de prostitución y de explotación reproductiva hay un tema central que es la política sexual y cómo la política sexual se relaciona con la economía, pero yo creo que este es un tema central. Pero bueno, perdón, porque seguramente hay gente del público que quiere hablar. Hola. Quería preguntar principalmente por qué se hace esta distinción entre pornografía y prostitución, y en particular de lo que habló Luciana, la idea de que se propone que las mujeres lo hacen de forma individual, esto de las plataformas, que no hay un proxeneta detrás, cuando en la práctica no sucede de tal manera, porque se realiza en lugares donde los hombres proveen el equipamiento, el lugar, todo. Y, o sea, existe la figura del proxeneta de todas maneras cuando las mujeres usan OnlyFans y se vende como algo amateur, ponele. Bueno, esa era mi pregunta. O sea, ¿cuál es la distinción legal, digamos, si se incluye en la ley, cómo se contempla, eso? No, creo que ustedes, porque habló de la ley. A ustedes, sí. Bueno, si quieren agregar algo. Bueno, nosotros dijimos claramente, yo en mi exposición dije claramente que la pornografía es pedagogía de la prostitución, además de una forma de prostitución en sí misma. Ahora, si vos lo vas a tipificar, pero por otra parte la pornografía sí merece un estudio y una discusión especial. De hecho, si vos lees los libros que se han escrito sobre prostitución y los que se han escrito sobre pornografía, te das cuenta de que hay determinadas especificidades que hay que discutirlas en particular. Respecto, desde el punto de vista jurídico, sí necesitamos hacer una distinción, porque, a ver, el derecho es una disciplina muy formal, donde se requieren, y el derecho penal sobre todo, se requiere tener una gran precisión en las figuras. No puedes tener figuras abiertas que puedas meter, configurar como delito cualquier cosa, digamos. Tiene que ser exactamente lo que allí dice. Por eso, y la pornografía generalmente tiene que ver con la comercialización, digamos, de determinados contenidos que sí, para mí, encierra formas de prostitución. O sea, para mí, en un espectáculo pornográfico, posiblemente puedas condenarlo por explotación de la prostitución ajena y por la difusión de determinados contenidos de carácter pornográfico, digamos, ¿no? Por darle determinados contenidos a esa explotación, por difundirla gráficamente, para decirlo de alguna manera. Pero sin duda, en los espectáculos pornográficos hay prostitución, sin duda. Estaba pensando en la ordenanza de Dworkin y McKinnon, que más que ser algo penal, restituía los derechos de las mujeres que habían sido afectadas por la pornografía, o sea, que tenían derecho a demandar a sus pornógrafos o algo así. Estaba pensando que podríamos luchar también por algo similar en relación a OnlyFans. O sea, las mujeres que fueron afectadas en OnlyFans, o sea, que fueron expuestas y prostituidas ahí. Nada, era una propuesta más que nada. No sé qué piensan. Buena propuesta. Buena propuesta, sí. Es una buena propuesta, una propuesta posible. Posible de formular. Pero por incluso que Catherine McKinnon y Dworkin
no lo lograron, digamos. O sea, es posible de formular, pero vamos, es una propuesta que requiere un trabajo político de años. Como lo requiere en definitiva la ley de erradicación del sistema prostituyente también, no son cuestiones que... Pero bueno, McKinnon ha hecho demandas, pero por cuestiones de violencia o de prostitución en guerra, de ese tipo de cosas, pero aquí no ha logrado generar un caso litigioso que sirviera de modelo, hasta donde yo conozco. Bueno, cerramos la mesa. Gracias de nuevo a las expositoras, a quienes participaron. Paso el chivo de nuevo de que nos sigan en las redes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Movimiento Argentina 2050. Si van a publicar algo, por favor que usen el hashtag Argentina 2050. Y los invitamos y las invitamos a la mesa de apertura que se está empezando ahora a las 19. ¿Qué país queremos en 30 años y cómo lograrlo? Va a estar Víctor de Genaro, Eduardo Sartelli y Natalia Saracho. Gracias. Bueno, había olvidado al principio, quiero agradecer ahora la invitación, medio tarde, pero bueno. Gracias por venir, chicas.